Verán, cinéfilos, ayer volví a ver la película de Thelma y Louise, gran película dirigida por Ridley Scott, y de pronto como que me clavé con algo que poco tiene que ver con las actuaciones y con el guión. Lo que me llamó la atención fueron los espacios. La cocina al inicio toda desordenada, con cosas encima de la mesa, con manchas en la estufa, con sus frascos viejos al fondo, los moteles que aparecen en el desierto. Cada uno de los lugares y espacios en esta película se sienten habitados en lugar de decorados. Y eso que en el cine de los 90 era lo normal, hoy es algo muy raro de encontrar. Y es que muchas de las producciones nuevas, incluso las que están retratando vidas comunes, parecen amuebladas por un catálogo de IKEA. Tenemos de pronto cocinas demasiado limpias, recámaras donde parece que nunca ha dormido nadie ahí, oficinas donde pues no parece realmente que nadie esté trabajando. La textura de la vida vivida, con sus migas, sus papeles encima de la mesa, sus cosas fuera de lugar, pareciera que hubiera desaparecido. Y eso me hizo pensar que las producciones que se hacen de esta manera de pronto tienen estos espacios que se sienten sin textura, que no producen sombra, no producen una historia o esa sensación de que ahí pasaron cosas antes de que llegara la cámara. Claramente sé que no soy la primera persona en pensar en esto, pero cuando me puse a reflexionar un poquito más, me di cuenta que no se trataba solamente de una situación con el cine, porque resulta que el cine está retratando algo que ya empezó a pasar afuera. Si tú haces el ejercicio de abrir Instagram y buscas, por ejemplo, cafetería en Tulum, luego café en Lisboa y luego te pasas a café en Tokio, muy probablemente vas a encontrar el mismo lugar 3 veces. Mesas de madera clara, sus plantitas colgantes, ladrillo expuesto, sillas escandinavas que en realidad son chinas, una pizarra con tipografía en letra a mano escribiendo Good Vibes Only en inglés, aunque probablemente estés en Oaxaca. Y la luz siempre es la misma luz. Bajo el lente de un iPhone, esta es una luz perfecta. La tacita de cerámica con su espumita y esa formita de hoja que ya hemos visto miles de veces en miles de cafeterías, en miles de ciudades. Y claramente yo no me estoy inventando esto, cinéfilos. Hay un nombre para esta situación. Kyle Chaika, periodista del New Yorker, lo llamó Airspace. Esto en un ensayo de 2016 y después lo expandió en un libro que se llama Filter World, o Mundo Filtrado sería la traducción. La idea básicamente es que el Internet ya no solo cambió cómo nos comunicamos, sino que también cambió cómo se ve el mundo físico. Esto porque los dueños de los espacios empezaron a diseñarlos para que se vieran bien a través de la cámara de un celular. Antes, una cafetería en la ciudad de Roma se veía como Roma. Un diner en Nueva Jersey, pues como Nueva Jersey. Y bueno, claramente este es un video sobre cine y no sobre cafeterías. Sin embargo, quería comenzar por aquí porque cuando hablamos de por qué las películas modernas se ven como que raras, planas, como de plataforma, deslavadonas, sin mucho color o profundidad, sin textura, la mayoría de las veces nos vamos a las cuestiones técnicas, de cámara, al CGI, los efectos especiales, la corrección de color, y sí, definitivamente esos son síntomas reales y también voy a llegar a ellos. Sin embargo, hay algo que va antes de eso y me parece que no muchas personas están hablando particularmente de esa situación. El hecho de que la cámara está retratando un mundo que ya se aplanó antes de que ella llegara. Las películas no se ven raras porque la tecnología sea peor. Se ven raras porque están filmando un mundo en donde las cocinas son ya de catálogo, los aeropuertos son sumamente intercambiables y los rostros, y esto es posiblemente una de las partes más perturbadoras, los rostros también están comenzando a parecerse entre sí. Una cámara captura lo que tiene enfrente y lo que tiene enfrente cada vez se está pareciendo más a sí mismo. Si ustedes son cinéfilos de Fuera de Foco, seguramente ya vieron en el canal o saben que existe un video que realicé, un video ensayo sobre por qué el cine moderno se ve tan apagado. Y en este video me metí a desarmar la parte cromática particularmente. Conté la parte del Technicolor que la industria abandonó porque era cara, lo del log y cómo las cámaras digitales modernas entregan imágenes planas por diseño porque el formato está pensado así, gris y desaturado, esperando que después alguien en postproducción le suba el contraste y la
la saturación. También les platiqué lo del Orange and Teal que el colorista Stefan Sonnenfeld inventó para la película de Bad Boys 2 en 2003 y que ese color, esa mezcla empezó a copiarse hasta el agotamiento año tras año tras año hasta el día de hoy. Lo de House of Cards en 2013 que estableció el template visual del Prestige Streaming, esta oscuridad un poquito con paletas de azules y amarillos desgastados que la industria comenzó a leer como un modelo. Asimismo, lo de las cámaras LED Volume del Mandalorian que no saben hacer luz directa del mediodía porque una pantalla, por más brillante que sea, nunca va a poder competir contra el sol. Y bueno, hasta nos metimos en la parte de la compresión, esto de que las plataformas de streaming castigan los colores saturados porque consumen más datos y por ende haría que fuera más lenta la reproducción para el usuario final. Si ustedes quieren toda esta capa de explicación, que es bastante, la van a poder encontrar en ese video, El color ha muerto. Si no lo has visto, te invito a que lo veas al terminar este video y si sí lo viste, pues estás en el lugar perfecto porque hay particularmente 3 cosas que no mencioné en ese video porque no tocaba platicar allá, que sí voy a contar aquí y que me parecen muy importantes y pertinentes para poder entender de manera más amplia lo que está sucediendo con las películas y las series modernas. La primera es lo que Patrick Tomaso explicó muy bien en un video que se hizo viral hace tan solo unos meses. En este video aborda el cómo el cine moderno se está empezando a filmar sin mucho compromiso, plano, medio aburrido. ¿Por qué? Porque saben que en postproducción todo va a cambiarse. Recomiendo muchísimo ver este video si están buscando como que la cocina o la parte técnica de esta conversación. Y bueno, junto a Tomaso hay otro video buenísimo que conecta con esto de una manera más profunda. Es este de aquí, del canal Like Stories of All, y en este video se meten con los conceptos del realismo perceptual. El argumento que está haciendo este video, y que me parece el más útil para esta conversación, es que las películas viejas, o bueno, antiguas mínimo de los 2000 para atrás, tenían un deep focus, fondos legibles, espacios donde podías escanear el cuadro y encontrar información, planos abiertos donde los personajes estaban integrados a su entorno y que el cine moderno en su gran mayoría renunció a esos aspectos a favor del medium close-up con fondo borroso. O sea, básicamente lo que estás viendo en este video. Medium close-up con fondo borroso. Pero bueno, yo no estoy haciendo una película. Cuando haga mi película les prometo que no será el caso. Sin embargo, ese gesto, ese estilo multiplicado por cientos o miles de películas hace que la imagen pierda tridimensionalidad, que el cuadro deje de invitarte a mirar a su alrededor, adentro. Además, comenta que las películas se volvieron planas también en sentido literal, porque ya no hay profundidad de campo donde pasear los ojos. De verdad, si no han visto ese video, se lo recomiendo muchísimo. Está súper interesante. Ahí tenemos lo primero. En segundo lugar, tenemos una cosa nueva que Matt Damon confirmó en una entrevista y que dio mucho de qué hablar. El hecho de que el cine al día de hoy está siendo filmado para verse en doble pantalla. Damon contó que Netflix les pidió a los guionistas repetir la información de la trama 3 o 4 veces en los diálogos porque saben que la gente está scrolleando el celular mientras ve la película. Y a ver, esto que para algunas personas podría parecer un dato menor, en realidad explica muchas cosas. Y es que si tu película tiene que sobrevivir a un público que la ve a medias, entonces tienes que iluminarla de forma que se entienda rápido en el primer vistazo. Caras claras, fondos sin mucha información, un contraste suave para que funcione tanto en una tele OLED como en un iPhone con brillo bajo mientras vas en el metro. Por lo tanto, la iluminación deja de ser parte de la narrativa y se vuelve funcional. Se trata de una luz que no tiene que decirte nada, solamente que veas la cara del actor en lo que dejas de ver tu celular. La tercera, la cantidad de VFX, de efectos especiales. Y es que cuando una serie tiene 3000 tomas de efectos visuales, los cineastas no pueden comprometerse con la luz mientras están filmando. ¿Por qué? Porque saben que en postproducción esto va a cambiar. La ventana que estaba ahí quizá va a desaparecer, el fondo se va a reemplazar, etc. Entonces optan por filmarlo de manera más plana, más aburrida,
fluida, sin tanto compromiso, porque el comprometerse es una decisión visual que significa que no vas a poder cambiarlo después. Así que mejor, sin compromiso, solo dar hasta el piso. Básicamente es la diferencia entre escribir algo con pluma o con lápiz. O bueno, a estas alturas más bien sería como que a computadora o a pluma. ¿En cuál te puedes permitir equivocarte más? Entonces, un cine que comienza a realizarse sin decisiones comienza a verse como un cine sin decisiones. Ok, ya abordamos estos 3 conceptos técnicos que no había abordado en el video anterior. Así que sumando lo del video anterior y pues ya tenemos el panorama completo del lado de los fierros. Cámaras que entregan imágenes planas por diseño, plataformas que están comprimiendo los colores vivos, audiencias que consumen en pantalla doble, motores de videojuegos haciendo efectos de cine, toda una industria que aprendió a leer el color plano como una señal de seriedad. Cada paso ha tenido su lógica, ninguna de estas ha sido un accidente, sino decisiones. Pero ahí mismo está el problema con esta explicación. Si todo se resume a decisiones técnicas y económicas, ¿por qué nos estamos acostumbrando? ¿Por qué una película de Wicked se ve así y una de Jurassic World Rebirth se ve así y una serie nueva de Marvel así? Cuando es una decisión individual, la puedes explicar con tema de presupuestos, pero cuando la misma decisión se empieza a repetir en 100 películas diferentes, hechas por equipos diferentes en 5 continentes durante 20 años, esto ya no es una decisión, es un clima. Y los climas ya no pueden explicarse con cinematografías y con LUTs. Se empiezan a explicar observando el mundo en el que estas decisiones comienzan a sentirse como naturales. Lo que quiero proponer aquí no es una contraidea, sino irnos más abajo, más profundo. La propuesta o la idea es que también el cine no se aplanó de la nada en el vacío. Empezó a aplanarse al mismo tiempo que las cafeterías se volvieron todas iguales, que los Airbnbs se ven idénticos, que los aeropuertos son uno y otro pegado, y como comenté al inicio, el hecho de que los rostros también comienzan a parecerse mucho entre sí. Entonces, la pregunta del cine plano es en el fondo la pregunta de qué le pasó al mundo, a los ojos del mundo, a los cuerpos de este planeta en los últimos 20 años. ¿Qué le pasó para que de pronto el tener una imagen sin sombra, sin riesgo, sin profundidad, sin textura, nos empezara a parecer algo normal? Existe un ensayo japonés de 1933 que se llama El elogio de la sombra, escrito por Junichiro Tanizaki. De hecho, él lo escribió en un momento súper específico de la historia de su país, cuando Japón se estaba modernizando a marchas forzadas, electrificando todo, copiando de Occidente lo que podía, llenando de bombillas eléctricas los espacios que durante siglos habían estado iluminados por velas y por la luz que se filtraba por puertas de papel de arroz. Tanizaki comenzó a ver esa situación y escribió un texto que en aquel momento parecía nostálgico, pero que hoy parece profético. Su tesis era bastante simple. La belleza japonesa tradicional no estaba en los objetos, sino en las sombras que esos objetos producían. La laca negra cobraba sentido a la luz de una vela, no bajo un foco fluorescente. El oro de un kimono se entendía en penumbra. Pero cuando Occidente llegó con su luz brillante y su obsesión por iluminarlo todo, no es que Japón perdiera sus tradiciones, es que empezó a perder la capacidad de ver. La sombra se fue y con ella se fue lo que la sombra hacía visible. La parte que cierra esa parte del ensayo es muy brutal en su sencillez. De no ser por las sombras, no habría belleza. En esta ocasión, otro pensador asiático, Bong Joon-han, casi un siglo después, publicó un libro que se llama La salvación de lo bello. La tesis que tiene Han es que la estética de nuestra época se puede describir con una sola palabra: lo pulido, lo liso, lo impecable. Lo mismo que tienen en común las esculturas de Jeff Koons, los smartphones y la depilación brasileña, según dice él. La pregunta que él se está haciendo es: ¿por qué hoy nos gusta tanto lo pulido? Y su respuesta es que lo pulido no daña,
no ofrece resistencia, no nos confronta con nada que sea otro, distinto o extraño. Entonces él propone que lo pulido produce casi de forma inmediata un me gusta y que por ende se desliza sin fricción frente a nuestra mirada. Esta sería la estética perfecta para una persona cansada, sobreestimulada, que no quiere que nada le exija. Han dice que lo bello digital constituye un espacio liso de lo igual, donde no cabe ninguna alteridad, ninguna negatividad y ninguna sombra. Y sí, ahí ya están hablando los dos. Tanizaki y Han con 90 años de diferencia, pero diciendo exactamente lo mismo. Ahora, si tomas esa idea y la aplicas al cine, todo lo del ensayo anterior cobra mucho más sentido. Las cámaras digitales con rango infinito que pueden ver todo y entonces enseñan todo no son un accidente técnico, son un síntoma de la estética de lo pulido. Ver a través de las historias un mundo que se ve igual, un mundo sin sombra, y un mundo sin sombra es un mundo sin lo otro. La piel sin los poros de las actrices porque están siendo retocados en postproducción, la ausencia de granos en la imagen, el orange gentil aplicado por un LUT genérico, la iluminación de volumen LED que siempre es la misma luz, neutra, suave, sin ningún compromiso. A ver, definitivamente me queda muy claro que no es que a los cinematógrafos se les haya olvidado cómo iluminar. Estamos ante una situación en donde las películas se hicieron pulidas porque el público se hizo pulido, porque los rostros se hicieron pulidos, las casas, el deseo, incluso el dolor en redes sociales se filtra para que sea pulido. Una imagen que tiene sus contrastes y sus sombras exige que el espectador haga el trabajo de mirar adentro de esa sombra. Sin embargo, una imagen sin sombra ya hizo todo el trabajo por ti. Y nuestra época, según lo que piensa Han, es una época que no quiere hacer ningún trabajo mientras consume. Así que te felicito si has llegado hasta este punto del video porque claramente tú sí quieres esforzarte en consumir. Hay otro término que también nos puede ayudar mucho a entender cómo se están retratando los espacios el día de hoy. Fue acuñado por el antropólogo francés Marc Augé en 1992. El término es los no lugares. Augé llamaba el no lugar a todo espacio donde las relaciones, la historia y la identidad estuvieran borradas. Una autopista, un cuarto de hotel, un aeropuerto, un supermercado, un centro comercial. Lo que define particularmente al no lugar no es que esté vacío, sino que sea intercambiable. Por ejemplo, que estés en un Holiday Inn en Tokio y que parezca exactamente el mismo Holiday Inn en Texas. Un ejemplo mucho más claro podría ser Costco, que es idéntico en cualquier parte del mundo, o Starbucks, que bueno, tendrá sus diferencias, pero básicamente es el mismo lugar. Y es que buena parte de la vida cotidiana de un adulto urbano de clase media en 2026 está comenzando a ocurrir en los no lugares. Estos espacios que amamos, pero odiamos y repelemos, pero nos encanta estar ahí, una cosa muy complicada. Y aquí entonces es donde ese argumento se cierra. Si una buena parte de las películas y las series que se filman hoy están siendo rodadas o grabadas en estos espacios o en réplicas digitales de estos espacios o en sets diseñados para parecerse a esos espacios, entonces particularmente el cine contemporáneo no estaría fallando tanto en retratar nuestra realidad. De hecho, estaría retratando la realidad de una forma que nos puede dar escalofríos. Las cámaras digitales de rango dinámico infinito están haciendo exactamente lo que se les pide: capturar fielmente espacios donde no hay sombra, ni textura, ni carácter. El no lugar está produciendo entonces la no imagen, y la no imagen retroalimentada produce más no lugares. Pero esperen, mis queridos cinéfilos, porque en este punto es donde el argumento se comienza a complicar un poquito, porque quizá ustedes se estén preguntando, ok, Gaby, está bien, pero si las películas de hoy se ven planas porque están retratando un mundo plano, entonces las películas de época no deberían de tener ese problema. Una historia ambientada en 1820 no se está filmando en una cafetería de Tulum, o una serie sobre la Inglaterra victoriana no transcurre en un lobby de un Holiday Inn. Y sin embargo, si pones lado a lado El Orgullo y Prejuicio de Joe Wright de 2005 y la última adaptación victoriana de Netflix, sí, también se ven distintas. Si comparas la Persuasión de Roger Michael de 1995 con la Persuasión de Carrie Cracknell del 2022, el problema es exactamente igual. Lo que está pasando aquí entonces es que aunque los cinematógrafos, algunos incluso que seguro trabajaron en estas producciones, actualmente busquen replicarlo o hacer lo mismo o simplemente hacer algo diferente, la industria les está pidiendo
otra cosa. Les pide que esa escena de comedor de 1820 se entienda en una televisión OLED de un suscriptor de Netflix viéndola a media luz mientras come. Que funcione también en un celular para el público joven que probablemente la va a ver primero ahí. Que se acomode al formato vertical de los trailers, teasers y reels, TikToks que van a circular antes del estreno. Que sobreviva a la compresión del streaming. Que castigue las sombras densas y los colores saturados. Que se ruede en volume LED para abaratar los costos de locación. Que el actor se vea siempre su rostro completito en todo momento, porque las pruebas de audiencia castigan los cuadros donde el público no entiende qué está pasando. Y un cinematógrafo, por más bueno que sea, por más amplios que sean sus referentes, su experiencia y sus conocimientos, termina de cierta manera obligado a tener que trabajar dentro de esos pedidos. Las decisiones que rompen con eso son cada vez más extrañas, no porque nadie sepa, sino porque cada decisión que rompe con eso es una pelea con el productor, con el showrunner, con la plataforma y con el algoritmo. Y aún hay algo más, que es donde se cierra esta trampa. Las películas de época, en buena parte, ya no se están filmando en locaciones reales. Se están filmando en volume LED, en sets digitales, en reconstrucciones que existen pues solamente de manera pixeleada. Esa Inglaterra de 1820 que ves en la pantalla no es una Inglaterra de 1820, es una Inglaterra simulada por un motor de Unreal Engine. Entonces los actores obviamente no están en un comedor con velas reales, están en un cuarto blanco con pantallas alrededor que les muestran un comedor con velas falsas. Y la luz que está captando la cámara no es la luz de las velas, es la luz de las pantallas que muestra la imagen de las velas. Es una copia de la copia de la copia. 3 capas de mediación entre el actor y el supuesto pasado. ¿Cómo no se va a ver plana esa imagen si su origen ya es plano? El no lugar ya se metió también en el cine de época, porque el no lugar se convirtió en un método de producción y no solo en una locación. Aunque la película retrate el siglo XIX, se está filmando en el no lugar más puro que existe, en una caja LED en un estudio de Atlanta o de Pinewood. Es por eso que películas como El Brutalista, que Brady Corbett rodó en VistaVision en celuloide real, en locaciones reales, con luz real, se sienten como un objeto de otro planeta, como un verdadero tesoro. Por eso la película de Train Dreams, que el director filmó con 99% de luz natural y lentes japoneses de los años 60, parece sacada de un sueño. Por eso First Cow de Kelly Richard, ambientada en el Oregon de 1820, se siente más cercana al pasado que cualquier producción de $200 millones que esté usando el volume. Estas son películas que tuvieron menos presupuesto y aún así alguien decidió que la mediación tenía un límite, que entre el actor y la cámara solamente iban a estar los elementos físicos del mundo, sin pantallas de por medio. Y sí, no seamos tan pesimistas, veamos también el lado optimista, porque afortunadamente también hay directores y cinematógrafos que en este mismo momento están haciendo cine como si nada de lo anterior hubiera sucedido. O más bien, sabiendo qué está pasando y eligiendo hacer lo contrario. No son muchos, pero existen. Y el poder observar sus decisiones concretas nos ayuda para entender que el cine plano no es un destino, es una elección que puede rechazarse. Denis Villeneuve quizá es uno de los más interesantes porque trabaja dentro de la maquinaria de Hollywood, con sus presupuestos enormes, con superproducciones que en cualquier otra mano se verían como cualquier película de Marvel actual. Pero Denis Villeneuve, con el fotógrafo Roger Deakins y con Greg Fraser, después tomó una serie de decisiones radicales en Blade Runner 2049 y en las 2 partes de Dune. Decisiones que rompen completamente con la lógica del cine plano. Sombras profundas, cuadros donde no se ve la mitad de la cara del actor, escenas enteras en silencio visual con un solo color dominante, naranja saturado en el desierto, un gris brutal en Caladan, blanco lechoso en el planeta de los emperadores. Fraser utilizó luz natural y volumetría real en lugar de los LUTs prefabricados. Villeneuve, yo creo que sin duda es uno de los contraejemplos perfectos de este argumento del presupuesto, porque trabaja con $200 millones y aún así decide no irse por la tecnología más desarrollada. En el caso de las series también podemos poner como ejemplo la primera temporada de Euphoria. Yo creo que este es uno de los ejemplos más interesantes de los últimos años, que además nos demuestra que estas decisiones también pueden ser tomadas en el streaming, con su presupuesto grande y dirigido a una audiencia
adolescente que supuestamente está viendo todo en una doble pantalla. El director de fotografía, Marcel Reb, húngaro, hizo lo opuesto de lo que la industria estaba haciendo en el 2009. Él utilizó iluminación agresivamente colorida, pero con un sistema. Casi siempre colores primarios, contraste naranja-azul empujado al límite. Cuando una escena era roja, era completamente roja, sin medias tintas y sin paletas a la mitad. Reb llamó a este enfoque realismo emocional. No realismo a secas, porque la idea no era retratar cómo se ve la vida de un adolescente, sino cómo un adolescente siente que es su vida. Y esa pregunta traducida es exactamente la pregunta que la mayor parte de la industria dejó de hacerse. Y hay más, muchos más, y verdaderamente vale la pena nombrarlos, aunque sea de pasada, pero para que vean que esta resistencia no es solamente de 3 personas. Chloe Zhao, en Nomadland y en The Rider, filmó con luz natural casi todo en locaciones reales con actores no profesionales mezclados con profesionales y construyó este cine que se siente mucho más físico, más presente, tangible. En Hamnet, su película más reciente, cada decisión de color está contando algo emocional. Por otra parte, la directora Lynn Ramsey en You Were Never Really Here trabaja con luz urbana real. Un fluorescente sucio, lámparas que andan parpadeando, ningún look que podríamos sacar de un catálogo. La maravillosa Céline Sciamma, en Retrato de una mujer en llamas, construyó una paleta de 3 colores y la respetó hasta el final. Además, filmó con una cámara que parece pintura del siglo XVIII. Greta Gerwig, antes de Barbie, que ya mencioné en el anterior video, ya había hecho Lady Bird y Mujercitas con decisiones cromáticas precisas que diferenciaban épocas y estados emocionales. Lucrecia Martel, en Argentina, lleva 20 años trabajando con sonido y luz como si el cine fuera una experiencia sensorial completa. Y bueno, nuestro queridísimo Roger Eggers en The Lighthouse de Northman. Nosferatu. Aquí usa un blanco y negro real, con lentes antiguos, velas verdaderas, lámparas de queroseno reales, ningún LED ni ninguna cosa simulando una llama. En Corea, Bong Joon-ho construyó toda Parasite alrededor del contraste entre 2 espacios físicos distintos. Y ese contraste, básicamente, es la película. Jonathan Glazer, en La zona de interés, filmó con cámaras escondidas en una casa real para que los actores nunca supieran específicamente qué cámara los estaba filmando. Una decisión técnica que también resulta en una decisión estética. Andrea Arnold, en American Honey, filmó en proporción 4:3 todo el tiempo, con la luz que tenía disponible y persiguiendo a los actores por el sur de Estados Unidos. Lo que todos estos casos tienen en común no es un tema de presupuestos, ni de tecnología y ni siquiera de generación. Lo que tienen en común es una pregunta que vale la pena repetir. Parece que la industria olvidó de hacer. ¿Por qué mi película se ve como se ve? Mientras esa pregunta siga viva y haya personas dispuestas a responderla, el cine que se ve bonito seguirá vivo. Y justamente aquí es donde quiero ir cerrando este video. Pasa algo muy curioso con las personas que actualmente se quejan o nos quejamos del presente, y es el sentir que el presente es feo y que todas las épocas anteriores eran más bonitas. Lo interesante es que eso existe desde hace muchísimo tiempo, básicamente desde que existe la palabra época. Resulta que los modernistas de principios del siglo XX miraban con terror las casas victorianas. Una casa victoriana. Las llamaban recargadas, kitsch, opresivas, ahogadas en terciopelo y figuritas. Realmente querían tirar toda la basura, blanquearlo. Querían tener cemento limpio, vidrio, líneas rectas, espacios vacíos, eso que hoy nosotros vemos en una foto de arquitectura de Bauhaus y nos parece elegante, austero, casi sagrado. Para ellos esta estética era el futuro, pero para los victorianos era una ofensa. Hoy las casas victorianas, esas mismas que los modernistas querían demoler, son monumentos. La gente está pagando fortunas por vivir en ellas. Se publican libros sobre sus farolas, sus barandales, sus alcantarillas, de tal forma que lo feo de una época se convirtió en lo bonito de la siguiente. Y esto sucedió sin que pasara nada en realidad, sin que las casas cambiaran, sin que las farolas se modificaran, solo cambiaron los ojos que las estaban mirando. Así que yo creo que también hay una pregunta legítima que me he estado haciendo mientras escribía este video y que no quiero esquivar, ¿no? Y les propongo también esto. ¿Qué pasaría si dentro de 100 años alguien ve una película de esas normalitas de plataforma de streaming que nosotros decimos que es cine plano y de pronto esta persona en 100 años la ve hermosa? Y si esa misma luz uniforme en volume LED, esa piel sin poros, ese gris millennial, ese orange gentil aplicado por LUT, todo eso
eso que al día de hoy a nosotros nos parece la prueba de que algo se rompió en la industria, dentro de un siglo a alguien le parece la imagen perfecta de cómo se sentía estar vivo en estos tiempos? Me lo pregunto en serio, ¿eh? ¿Podría ser que un cinéfilo del 2126 vea una película de Marvel del 2025 y diga, mira qué bello, cuando todavía había salas de cine, actores humanos y se filmaba con cámaras físicas en lugar de ser todo generado desde un prompt? ¿Podría ser que ese gris uniforme sea lo que las farolas victorianas son ahora para nosotros? Es decir, una belleza que solo se reconoce cuando el mundo que las produjo ya no existe. Pero también podría no ser. Podría ser que dentro de 100 años ese cine simplemente no haya sobrevivido. No porque sea feo, sino porque no daba mucho que mirar o no había demasiado que descubrir en sus cuadros, ni muchas sombras donde quedarse a pensar. Y es que claro, las cosas no sobreviven solamente por ser de época, sobreviven por tener algo que un ojo futuro pueda volver a abrir. Simplemente veamos las películas de Murnau que siguen súper vivas porque cada vez que alguien las ve encuentra algo nuevo. Y bueno, no sé si una película fotografiada para que se entienda en doble pantalla en un iPhone con brillo bajo va a darle a alguien esa misma posibilidad dentro de 100 años. Porque pues ya se dijo, la imagen plana no esconde nada y lo que no esconde nada entonces no se puede necesariamente volver a descubrir. No sé cuál de las dos respuestas es la correcta o quizá un poquito de esta, un poquito de aquella. Tampoco creo que sea mi trabajo decidirlo en este momento. Lo único que puedo decir, y que aquí termino, es que la pregunta de si nuestra época es fea o bonita se va a contestar sin nosotros, en una conversación a la que ya no vamos a estar invitados. Lo que sí está actualmente en nuestras manos, hoy, que todavía sí estamos aquí, es el decidir qué tipo de imágenes queremos hacer y qué tipo de imágenes queremos consumir. Si queremos seguir mirando un mundo donde todo se ve, donde no se esconde nada, donde la luz es uniforme y la piel no tiene poros y los rostros entonces comienzan a parecerse entre sí, las taquerías. ¿Cómo no había mencionado las taquerías? ¿Ya se dieron cuenta los que viven en México que las taquerías ahora todas se ven como Orinoco Taquería? Bueno, eso, las cafeterías intercambiables o tener actores parados frente a pantallas que muestran lugares que no existen o, si queremos, aunque sea de vez en cuando, mirar algo que ofrezca resistencia, algo que no se deje ver del todo, algo donde haya sombra. Tanizaki decía que donde no hay sombras, no hay belleza. Quizá yo no he llegado tan lejos con ese argumento, pero sí puedo decir que sin sombra uno simplemente no puede saber en dónde está parado. Y cinéfilos, doble felicitación si llegaron aquí después de hablar de por qué se ve tan feo, por qué. Creo que me generaba mucha curiosidad el entender cómo se está retratando el mundo actualmente, independientemente de las cámaras digitales o las correcciones de colores o todo este proceso, ¿no?, de digitalización. ¿Por qué ya no se sienten igual las películas? Y creo que esto puede ayudarles un poco a entender, porque a nivel personal a mí sí me ayudó mucho. Y bueno, si quieren tener ese contraste de wow, qué chulo antes, véanse Thelma y Louise. En los primeros 5 minutos van a entender a qué me refiero con lo diferentes que se veían antes las películas. Y creo que también lo que hizo Ridley Scott particularmente con esa cinta fue tener un montón de extras que se veían como personas sumamente reales, y eso es otra cosa que está sucediendo, que ahora muchas personas empiezan a verse iguales con este tema de la singularización, que todos nos estamos vistiendo igual, hablando igual, actuando igual, y bueno, es un poquito de lo mismo, pero creo que también se podría analizar en otro video. Muchas gracias por acompañarme. Déjenme saber si hay un tema en particular del cual les interesaría que hablara para ponerme a investigar rudo, duro y profundo, sin albur, y traerles un video interesante, que estoy amando poder meterme más a las profundidades del cine para traer estos videos para ustedes. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a Fuera de Foco para que puedan tener acceso a este contenido sin ningún problema, y recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como @fuera-de-foco-latam, y a mí personalmente me pueden encontrar como @GabyMesa8. Estoy hablando despacito porque todavía tengo que ir a conducir 2 horas en vivo en un programa de radio y no se me podía acabar la voz, pero muchas gracias. Mi nombre es Gaby Mesa con Z.